Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Generaciones atrás, en el tiempo del rey David, un hijo de un sacerdote llamado Cos se casó con una hija de Barzillai. Él prefirió estar conectado con esta noble y rica familia, renunciando así a su tribu nativa, que era Leví. No sabemos si vivió en la aldea llamada Jerut Kimam con la familia de su mujer, pero sí que tomó el nombre de la familia de Barzillai. Al preferir pertenecer a esta familia, perdió el honor de ser un sacerdote de Dios. Las consecuencias por esta elección recayeron sobre sus descendientes. Cuando los judíos volvieron del cautiverio cientos de años en el futuro. Y lo verás como Esdras lo cuenta en capítulo 2, versículos 61 y 62. Y dice, los hijos de los sacerdotes, los hijos de Cos, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Matthew Henry comenta, pero ellos vendieron como si fuera su primogenitura, por el honor de ser muy caballerosos, y por eso fueron justamente rechazados, y no les fue permitido comer de las cosas más santas. Anota, dice Matthew Henry, Cristo se avergonzará de los que tienen vergüenza de él y su obra. Ahora, Joanán y sus seguidores están a punto de cometer un error semejante en los días de Jeremías.
abandonando Judá para volverse a Egipto. Judá es la tierra prometida, y Egipto en el Antiguo Testamento simboliza el pecado, la vida de pecado, la vida de esclavitud. Quien vuelve a Egipto en ese tiempo vuelve simbólicamente a una vida de pecado. Creo que esta es la lección que tenemos de Jerut Kimam. Es un lugar que nos recuerda al sacerdote que perdió su parte en el servicio de Dios. Y para Johanán y sus seguidores fue un paso en dirección fuera de Judá, porque dice en el capítulo que vamos a estudiar, versículo 17, a fin de ir y meterse en Egipto. Fue un paso hacia Egipto. Aunque Johanán se opuso activamente a las acciones de Ismael, lo hemos aprendido en la lección pasada, todavía tenía temor de las repercusiones de los caldeos por la muerte del gobernador designado por Nabucodonosor. Aprenderemos más de Johanán a medida que avancemos en el libro de Jeremías. Pero simplemente comentaré que él y los que se juntaron con él se perdieron en Egipto. Son símbolo de los que andan según la carne y no según el Espíritu. Como en el caso de Ismael, no hay un ganador entre ellos, solamente gente derrotada. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y estamos tratando ahora la historia del capitán Johanán. Sigue en el siguiente capítulo su historia, que es capítulo 42. Aunque nos falta todavía como 10 capítulos más del libro de Jeremías. Cronológicamente estamos llegando al fin de su historia. Judá ha perdido su soberanía y ninguno reina sobre el trono en Jerusalén. El gobernador que el emperador ha puesto sobre la tierra fue matado, y solamente unos capitanes del antiguo ejército de Judá resta. Vamos a ver lo que pasa con ellos, y también con el mismo profeta. Johanán viene con una petición, pero fingida, a Jeremías. O si no es fingida, la sinceridad pronto termina. Una vez que oye del profeta lo que no quiere escuchar. ¿Has conocido cristianos que portan así? Yo he conocido personas que van de un consejero a otro, hasta que uno les dice lo que quieren oír, y se quedan con aquel. Pueden fingir una sinceridad muy humilde y pretender una obediencia a lo que uno les dice hasta que diga lo que no quieren escuchar. Entonces la actitud cambia y se manifiesta en una rebeldía muy diferente a lo que manifestaron al principio. Empiezan a discutir y pronto se hace muy claro que no están nada dispuestos a hacer lo que han oído. Los seres humanos no cambian entre los dos testamentos, ni por toda la historia, generación tras generación, y hoy siguen siendo los mismos, como en el tiempo de Jeremías. Pues así fue este capitán. Y ahora vamos a entrar en el texto para ver cómo desarrolla este fenómeno que acabo de describir. Estamos en capítulo 42 del libro de Jeremías. Y vamos a empezar con el primer versículo y leer hasta el versículo 9. Lo más importante que podemos hacer
es leer directamente de las Escrituras, donde el Espíritu Santo es el autor y nos habla por medio de su palabra. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas: Joanán, hijo de Carea, Ezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído. He aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y sucedió que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Bueno, vamos a comentar un poco sobre lo que acabamos de leer. Ese es el tercer capítulo que estamos tratando con los capitanes del ejército de Judá. Ismael ya no está entre ellos y Joanán se convierte en líder del ejército. Pienso que podemos observar un cambio de carácter en este hombre que en el principio parecía un buen compatriota, descubriendo el complot de Ismael, pero él había sido rechazado por el gobernador Gedalías, el cual murió por no creer y reaccionar a esa palabra. Hemos mencionado anteriormente como el rechazo a sus consejos y un sentir de vindicación al ver en que resultó lo que él había avisado, ha de afectar negativamente al capitán. El rechazo produjo amargura y la vindicación reveló su orgullo. Ahora veremos cómo le afectaron estos aspectos. Al quedarse sin gobernador, la palabra de Jeremías fue de mucho valor en Judá, ahora conquistada por los babilonios. Jeremías era muy respetado por el emperador aún y los otros oficiales de Babilonia. En el capítulo anterior vimos que Joanán temía repercusiones por parte de Nabucodonosor al ver muerto al gobernador que él había puesto sobre Judá. ¿Culpará a todos los capitanes del ejército por lo que hizo Ismael? Pues eso es lo que temía Joanán. Cuando una persona va buscando una palabra de parte del Señor, tiene que estar dispuesto a que Él hable según su voluntad.
aunque uno puede anticipar la respuesta según su propio deseo. Vemos cómo Johanán va a Jeremías buscando exactamente una confirmación a lo que él tiene planeado de antemano. La motivación de manipular al profeta es, en verdad, un intento de manipular a su Dios. Cada cristiano debe saber que tal búsqueda no es de corazón y nunca va a tener el resultado esperado. Sin embargo, hoy en día es muy común ver a gente intentar hacerlo. A veces las personas van de un consejero a otro, como he mencionado anteriormente, hasta hallar a alguno que esté de acuerdo con ellos. Los capitanes se juntaron para enfrentar a Jeremías y pedirle una palabra de dirección de parte del Señor. Nos dijo en versículo 2. La pregunta es, ¿cómo puede este pequeño remanente conducirse sin un gobernador? Parece que estaban buscando sinceramente el camino del Señor y dispuestos a actuar como Él manda. Estas fueron sus palabras, pero tras sus labios, en la profundidad de su corazón, el Señor va a descubrir una motivación aún más profunda. Jeremías, por su parte, respondió positivamente y prometió ir delante de Dios con su petición. Les asegura que volvería con una respuesta. En el mismo momento, ellos prometieron obedecer al Señor. Observa la fuerte determinación con la que juraron que harían lo que el Señor les mandara, independientemente de que les complaciera o no su respuesta. Aquí están sus palabras: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Ellos estaban dispuestos a prometerlo delante de Dios y estaban hablando bajo juramento. Jeremías fue a orar y lo hizo durante 10 días. Podemos aprender por el hecho cuál es la esencia del ministerio profético y también una característica de la oración. Cada ministro de la palabra debe acercarse al Señor, pensando en el bien de su pueblo con la seriedad y urgencia del profeta. Tenía la fuerte convicción de que no podía entregar su propia palabra a su pueblo. Sea como sea, él tenía que escuchar a Dios, o su ministerio no será válido. Pero ¿cómo podía escucharle? Jeremías acudió a él en oración. Anota, la oración es un camino de doble sentido. Él expresó la petición de su pueblo delante del Señor y después esperó hasta que llegase la respuesta desde el cielo. Debemos observar también que no estableció cierto periodo, Jeremías, de tiempo para permanecer en oración. En otras palabras, no dijo de antemano, voy a orar durante 10 días. No, oraba con y para un propósito, no por un tiempo determinado. Un profeta tiene que oír a Dios, sin importar cuánto tiempo tenga que permanecer orando. Su ministerio debe tener el sello de Dios. Y por eso, para poder hablar con autoridad,
tiene que estar seguro de que Dios ha hablado. Jeremías ya está seguro de que Dios le ha contestado. Pudo hablar a los capitanes y el remanente en la tierra. Jeremías llamó en primer lugar a Johanán y después a todos los capitanes y a toda la población para entregarles la palabra del Señor. No le pudieron culpar porque había cumplido exactamente lo que le habían pedido. Dios se preocupa por el bienestar, pero ellos tienen que seguirle en obediencia. Nada en la vida puede tener buenos resultados sin el elemento básico de la obediencia. Ahora volvemos a la palabra, al capital donde estuvimos leyendo, capítulo 42, y seguimos leyendo desde versículo 10 hasta versículo 18. Aquí está delante de nosotros la palabra inspirada del Espíritu Santo. Si os quedáis en esta tierra, dice Jeremías, versículo 10, entonces os edificaré y no os derribaré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Bueno, es que sufrieron mucho, ¿verdad? Por la palabra justa del Señor. No le place a Dios castigar. Es su deseo siempre salvar. Lo hemos visto en todo el libro de Jeremías. Dios tiene compasión, por eso avisa a su pueblo, esperando que pueda obedecer antes que Él tenga que obrar y mandar juicio contra ellos. No le place mandar juicio. Y se arrepienta en el sentido de ver la angustia que causa el juicio. No quiere decir que cambiaría en sus acciones. No, Dios no hace equivocaciones. Pero le arrepienta ver el sufrimiento que causó el juicio. Seguimos leyendo, versículo 11. No temáis el rey de Babilonia, ¿verdad? Lo están temiendo. ¿A quién teméis, ves? No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros, para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure a vuestra tierra. Pero si decís, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. En este caso, oí la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca allí en Egipto, y allí moriréis. Así pues, todos los hombres que obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente, ni quien escape del mal que voy a traer
sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no veréis más este lugar. Bueno, la respuesta fue sana, positiva. Su propósito era, el propósito de Dios era que permanecieran en Judá. Y aunque estarían bajo el gobierno de Babilonia, sería para su bienestar. Dios sabe que esta situación es necesaria por un tiempo, para que Él lleve a cabo sus grandes propósitos. Él quiso que los judíos estuvieran en su patria, para asegurar sus planes para el futuro, aunque tuvieran que ser gobernados por un poder extranjero. Previamente mencioné que estuvieron bajo el dominio de emperadores hasta después de los días de Cristo. Todo su futuro fue así. Veremos que esta era una condición difícil para los capitanes de aceptar. Eran muy independientes y no podían entender cómo el pueblo de Dios podía existir bajo el control de poderes exteriores. Cuando vino Cristo, esperaba que Él, en su día, les librara del dominio de Roma. Sin embargo, tenemos pruebas bíblicas de que Dios, a su manera, permite que su pueblo esté sometido a una nación más poderosa. De hecho, Él lo había resuelto bajo Gedalías. Antes dije que Egipto en el Antiguo Testamento es un símbolo de las personas que viven bajo la esclavitud del pecado. Es simbólico Egipto de pecado, de estar esclavizado al pecado. Esto es así en términos generales, pero no siempre. Hubo un tiempo cuando el Señor quiso que su pueblo fuera allí. ¿Recuerdas cuando habló Abraham del futuro para sus descendientes en Egipto? Una pesada profecía vino a él acerca de la servidumbre que le sobrevendría allí. En Génesis 15:12 lo puedes leer. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham. Dios envió a José a esta nación poderosa como un precursor, y después él aseguró a Jacob, el padre, que estaba dentro de su voluntad que él bajara para estar con José. Y le dijo estas palabras, lo verás en Génesis 46, versículos 3 y 4. Dijo, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Ahora está pasando lo mismo. Judá ha perdido su independencia ante un poder enemigo y vive bajo su dominio. Pero es la voluntad de Dios en este tiempo. Por medio de Jeremías informó a Israel que él tenía buenos propósitos para ellos en Babilonia. Lo habíamos estudiado en capítulo 29 de Jeremías, y en versículo 11 Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es su voluntad que los capitanes y la población desciendan a Egipto ahora, sino que permanezcan en Judá bajo el dominio de Babilonia. En esta situación, Dios les edificará y les plantará, no les destruirá ni les arrancará. Nos dice en versículo 10. El Rey de Reyes reina sobre este poderoso y cruel emperador, y el pueblo de Dios no le tiene que temer. El Señor le humillará y ablandará su corazón. Mira lo que dice Romanos 8:31. Palabras del apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni Nabucodonosor, el emperador que gobernaba en todo el mundo conocido en el tiempo de Jeremías. Yo estoy, dijo Dios, para salvaros y libraros de su mano. Está con ellos para manifestarles su salvación, para salvar y para librar, y además, Él quiere demostrarles su misericordia. Para ellos esas cosas serán una realidad, pero en la tierra prometida, dice versículo 12. Recuerda que el remanente que queda ahora en Judá es poco, y en su debilidad Dios puede demostrar su poder. Dios siempre se manifiesta poderoso cuando el pueblo es débil y poco. Sin embargo, Dios ya sabe sus pensamientos. Lo sabía, aun cuando ellos estaban garantizando su conformidad a la voz del Señor, fuera bueno o malo. Él les avisa sabiendo de antemano lo que elegirían. Dice el versículo 13, por eso dice lo que Él dice en versículo 13, ¿verdad? Ora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá. El siguiente versículo sigue: sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, en la tierra de Egipto. Y Él les avisa, en su corazón ya se están encaminando hacia Egipto, el pueblo, buscando paz y libertad de la guerra y del hambre. Ya han tomado su decisión, a la que han dado prioridad sobre la omnisciencia del Señor. Esta es la asombrosa arrogancia del hombre hasta el día de hoy. Sí, Dios sabe mejor y les advierte contra sus pensamientos limitados y corruptos. Lo que ellos temen de Babilonia es exactamente lo que vivirán en Egipto. La espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. El hambre también les perseguirá hasta Egipto, y también les atrapará el temor más grande de Judá y de toda la raza humana. La muerte les alcanzará. Aquí están mencionadas las mismas calamidades que les habló Jeremías
antes de la invasión babilónica: la espada, el hambre y la pestilencia. No habrá escape y no habrá excepción. En este libro hemos visto cómo el Señor se manifiesta como Jehová de los ejércitos y como Dios de Israel. Él es el Dios de poder militar infinito. Y Él es el Dios que formó a su nación y quien reina sobre ellos de una forma única, desde el principio y hasta el fin de su historia. Sin embargo, ha revelado su ira durante el asedio babilónico y la conquista de su tierra. Los que continúen desobedeciendo experimentarán la misma ira en Egipto. En lugar de ser honrados como debe ser cuando su Dios es Jehová, recibirán la infamia de su desobediencia. Las naciones de alrededor se acordarán de su mal ejemplo. Quedarán tan impresionadas que formarán un dicho proverbial que les servirá de maldición. Cuando quieran maldecir a sus enemigos, usarán ese dicho proverbial. Lo harán usando el ejemplo de estos judíos, despreciados y obstinados. Nunca volverán a la tierra prometida. Ahora tenemos delante 3 versículos más, 19 hasta 22, el fin del capítulo. El Señor os ha hablado, remanente de Judá: no entréis en Egipto. Sabedlo bien, que hoy lo he declarado contra vosotros, porque os engañáis a vosotros mismos. Pues fuisteis vosotros los que me enviasteis al Señor vuestro Dios, diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y lo que el Señor nuestro Dios diga, nos lo hace saber, y lo haremos. Y hoy os lo he declarado. Pero no habéis escuchado, ya sabía Jeremías, porque el Señor le informó. No habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna de lo que Él me ha enviado a deciros. Ahora pues sabedlo bien, que moriréis a espada, de hambre y de pestilencia en el lugar a donde deseáis ir a residir. Mira, el capitán no ha dicho nada. Ninguno ha dicho algo contra de la palabra de Jeremías, pero el Señor ya sabía. Y deja a su profeta saber que ellos no están conformes. Uno no tiene que decir nada. Dios sabe lo que hay en el corazón. No puede ser engañado. En el versículo 19, Jeremías pronuncia una palabra de confirmación conforme a la palabra de Dios a los capitanes y el remanente del pueblo, mandándoles que no entren en Egipto. Hay un principio en la misma naturaleza de Dios que requiere que su palabra reciba confirmación. Siempre es así con Dios. No importa si es una promesa a favor de su pueblo o si es una amenaza de juicio contra la desobediencia. Siempre ha de haber una confirmación. El apóstol Pablo escribió a los Corintios acerca de este principio en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Repito para que pueda apuntarlo.
2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Y quiero que lo veamos cómo se traduce en la versión inglesa estándar. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Y estoy traduciendo a español lo que dice en la versión inglesa estándar. Directamente y literalmente, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y por eso, por Él, nosotros pronunciamos el amén a Dios para su gloria. ¿Lo has escuchado bien? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y por eso, por Él, nosotros pronunciamos el amén a Dios para su gloria. Nos enseña que todo lo que Dios dice es un sí, es absoluto. Pero todavía requiere una corroboración. Una corroboración. Como la confirmación se basa en el sí absoluto de Dios, la confirmación también es absoluta. Y la palabra que confirma lo que Dios dice es la palabra amén. Esta versión que acabo de citar aclara que son los creyentes, o sea, nosotros, dice Pablo, los que pronunciamos el amén. En el caso de Jeremías, él confirma lo que Dios ha dicho. No entréis en Egipto. Este es el sí de Dios. La palabra absoluta de Dios. Y añade, hoy lo he declarado. Esto es el amén. Jeremías diciendo, hoy lo he declarado. En otras palabras, el profeta está dando su amén a la palabra de Dios. Después, Jeremías sella el asunto con la fecha en la que lo pronunció. Dice, hoy lo he declarado. Son los creyentes los que tienen la responsabilidad y el privilegio de dar un amén de máxima autoridad a la palabra de Dios. Los capitanes y el pueblo no fueron sinceros al decir, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos, como dijeron en versículo 20. Aunque sea profeta, Jeremías es un ser humano, con un conocimiento limitado como todo hombre, y recibió la petición con toda sinceridad. Pero ahora sabe más, porque le ha venido la palabra directamente del Señor, y le ha dicho entender que la petición de los capitanes y de el remanente del pueblo fue una petición hipócrita. Dios sabía lo que estaba en sus corazones desde el principio, pero aún así les aconsejó tomar los pasos correctos. Les dio la oportunidad de obedecer sus mandamientos para su propio bien. Como Él es omnisciente, conoce su reacción de antemano. El hecho de que Dios mande a las personas a hacer lo que deben hacer, aun sabiendo que no obedecerán, es un dilema para algunos teólogos. He oído decir que el Señor elige no saber lo que será su respuesta. No creo que esta lógica sea válida.
El Dios omnisciente no está limitado ni por un momento. En cada momento y hasta la eternidad, Él es omnisciente. Mucho más que Jeremías, yo soy limitado y no puedo explicar por qué. Dios hace o no hace cosas, ni tampoco intentaré explicarlo. Desde el jardín de Edén, Dios da su palabra soberana para el bien de la humanidad. Todo lo hace en su gran sabiduría, llevando a cabo un plan eterno en el cual todo tiene un propósito. ¿Puede el hombre esconder algo de su Creador? ¿Puede engañarle? Por supuesto que no. En Miqueas 6:8 tenemos esta palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Aunque poco le han obedecido y mucha de su palabra ha sido ignorada. El capítulo que estamos estudiando es un buen ejemplo del principio que estamos contemplando. Es decir, el principio de que Dios habla lo correcto al hombre, aunque sabe que el hombre no obedecerá. Y ahora lo veremos en el versículo 21 de nuestro capítulo. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Esta profecía declara que los judíos desafiarán a Dios e irán a Egipto contra su buen mandamiento. Estamos viendo a personas con un concepto muy pobre de quién es el Señor. Tiene que ser. Y reaccionan según su concepto. Desde un principio temieron más el poder de Nabucodonosor que la omnipotencia del Señor. Tienen un concepto muy pequeño de su omnisciencia y por eso resisten su conocimiento de lo que es mejor para ellos. Tienen el concepto de que pueden engañarle. Por eso pueden decir cosas que no tienen la menor intención de cumplir. No tienen un buen concepto de su soberanía y por eso sienten que su voluntad puede triunfar sobre la suya. Tienen un concepto muy bajo de su verdad absoluta y por eso desafían su palabra. Hoy en día, los cristianos tenemos que tomar la determinación, sobre todo, de ver al Señor en su majestad, como la Biblia lo revela. Este es lo que decidirá la cualidad de nuestra cristiandad, según el concepto que tenemos de Dios, actuamos. Por eso debemos procurar tener un alto concepto de Él y no desafiarle como hicieron esta gente, contradecirle. No, ¿por qué? Porque no ve que Dios es quien es, majestuoso, soberano, su palabra fiel, siempre, no falla. Cuando empezamos a contradecir a Dios, a contestar las cosas que Él diga con nuestras opiniones, demuestra del bajo concepto que tenemos del Dios omnipotente. Mucho cuidado, hermanos. Mucha de la iglesia
desafía a Dios y no prosperará. Jeremías, como tiene un alto concepto de Dios, lo ve como Él es. Y por eso sabe de cierto que el juicio caerá sobre estas personas que ya han decidido dónde van a pasar el futuro, aunque fue un futuro muy corto. Ve al versículo 22 otra vez. Ahora pues sabed de cierto, dice Jeremías. Tiene alto concepto de Dios y sabe seguramente que la palabra de Dios va a cumplirse. Sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Hombre, por eso estamos estudiando Jeremías. Para ver estos principios, para ver cómo desafían a Dios y pierdan, serán derrotados en sus propias opiniones. Jeremías, como tiene un alto concepto de Dios, puede hablar con certeza de que cumplirá Él su palabra. Bueno, amigos, estamos al principio del capítulo 43 y entraremos ahí en el siguiente programa. Estoy diciendo que en cuanto de la cronología, porque los capítulos de Jeremías, hemos dicho desde un principio, no vienen en orden cronológico. Algunos van delante de otros, otros van atrás de otros. Unos son del tiempo del último rey, Sedequías, otros son de reyes anteriores de él. Y ahora estamos en un tiempo cerca del fin cronológicamente del libro. Cuando los capitanes piensan de ir a Egipto, no hay un gobernador que los puede detener, no tienen un rey sentado sobre el trono, ellos piensan que ellos mismos se pueden mandar como ellos quieren. Pero el Señor todavía es el Señor. Y su palabra es lo que vale. Sea que haya un rey o sea que no hay. Podemos ir al Señor para la dirección, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Él nos dice. Te digo, estamos cerca del fin. Vamos a ver unos capítulos en que se baja esta compañía a Egipto. Y cómo la palabra de Dios llega allí, y cómo Nabucodonosor llega allí. Y los destruye. Es donde muere Jeremías también. Pero bueno, entonces volveremos a ver algunos asuntos más antes que termine el libro. Así que siga escuchando. Estas cosas, hermano mío, son tan importantes. Los principios de Dios, lo que estamos estudiando aquí, son para nuestro provecho. Espero que de costumbre vengas a escuchar estos estudios, ¿verdad? Y es nuestro deseo, de nuestra parte, que nosotros y todos los que nos escuchan podemos aprovechar estos estudios, conformarnos con la voluntad de Dios, aceptar su voluntad para que nos vaya bien, porque solamente así resultará la vida que vivimos nosotros en el cristianismo. Bueno, amigo, es nuestro deseo, como he dicho, que Dios te bendiga grandemente en estos días y que siga escuchando para informarte de cómo Dios movió en ese tiempo de Jeremías, cómo Dios le usó a él
y cómo Él cumple su palabra. Bueno, con esto terminaremos y despedimos, pero espero que estemos otra vez juntos frente a la palabra del Señor, el Señor de los ejércitos. Hasta la próxima vez.